El origen del circo digital. Cuando pensamos en The Missing Digital Circus, casi siempre lo usamos desde lo que vemos en pantalla. Personajes coloridos, escenarios absurdos, una inteligencia artificial carismática que organiza aventuras aparentemente inofensivas y una sensación constante de que algo no encaja del todo con el tono alegre del lugar. Sin embargo, si analizamos el concepto desde una perspectiva más realista, desde su propia ficción, es inevitable preguntarnos qué ocurrió antes del primer episodio, antes de Pony, incluso antes de que el sitio existiera como lo conocemos. Porque un sistema así no surge de la nada. En un entorno digital capaz de contener mentes humanas, generar experiencias infinitas y mantener una coherencia estructural durante años, necesariamente tuvo un origen tecnológico complejo, un equipo detrás y probablemente un accidente. Así que este es el posible origen de la historia del circo digital. Si intentamos reconstruir la historia, todo apunta a finales de los años 80, en una época donde la industria del videojuego todavía se estaba consolidando y donde la idea de la inteligencia artificial creativa era poco más que un experimento académico. Imaginemos entonces a un joven desarrollador recién graduado, obsesionado no solo con crear un videojuego exitoso, sino con diseñar un juego definitivo, una experiencia que nunca terminara, que jamás se repitiera y que fuera capaz de adaptarse dinámicamente a los deseos y temores de cada jugador. Su visión no era simplemente técnica, era filosófica. Quería combatir el aburrimiento como un concepto. Su propuesta consistía en un sistema que generara aventuras de manera procedural avanzada, utilizando una guía central que pudiera construir narrativas de terror, acción, exploración o incluso comedia, dependiendo del estado mental del usuario. El jugador no selecciona un modo de juego, el sistema lo analizaría y lo crearía en tiempo real. Sin embargo, desarrollar algo así requería recursos imposibles para una sola persona, por lo que nuestro protagonista decide asociarse con un antiguo compañero universitario con habilidades complementarias. Juntos fundan una pequeña empresa independiente llamada CIA, cuyo propósito oficial es desarrollar software interactivo, pero cuyo objetivo real es acumular capital y experiencia suficiente para financiar aquel proyecto imposible. Durante años, sobreviven cada aplicaciones menores, pequeños juegos comerciales y contratos externos, mientras en secreto diseñan la arquitectura conceptual de su obra maestra. Para principios de los 90, CIA ya cuenta con un equipo reducido pero estable, algunos inversionistas interesados en sus proyectos innovadores y la infraestructura mínima para iniciar el desarrollo de su serio ambicioso sistema. El primer paso es la inteligencia artificial Syncrack, a la que nombran Kane, no como un simple algoritmo generador de niveles, sino como un núcleo creativo capaz de analizar patrones, generar estructuras narrativas coherentes y modificar dinámicamente los entornos virtuales según variables psicológicas del usuario. Kane no solo diseñaría escenarios, gestionaría emociones, ritmo, sorpresa y recompensa. En términos técnicos, sería una mezcla entre un motor procedural, director narrativo y supervisor conductual. Y su identidad sería la de un gran maestro de ceremonias de uso. Posteriormente diseñan el entorno base, un circo digital, que funcionaría como un punto de encuentro entre los jugadores, un lobby estilizado que sirviera como metáfora visual del espectáculo infinito que ofrecería el sistema. El circo no era el producto final, sino la interfaz social, el espacio intermedio entre aventuras. Hasta aquí, el proyecto era ambicioso pero plausible. Dentro del marco experimental de LED, el verdadero salto ocurre cuando deciden incorporar un componente que ningún otro estudio había logrado desarrollar con éxito: la sustancia X. Una interfaz de inmersión total basada en transferencia de conciencia. No se trataba simplemente de realidad virtual sensorial, sino un sistema capaz de mapear el patrón neuronal del usuario, digitalizarlo y proyectarlos dentro de un entorno virtual como una instancia consciente. La promesa comercial era revolucionaria. No controlarías a tu personaje, serías el personaje. La presión de los inversionistas comienza a intensificarse cuando los plazos se extienden y los costos aumentan. El equipo necesita resultados tangibles. Ginger, el fundador principal y mente creativa detrás del proyecto, toma entonces una decisión que cambiaría todo: probar el sistema antes de que estuviera completamente estabilizado. Aquí es donde la teoría se bifurca en dos interpretaciones igualmente perturbadoras. La primera posibilidad sugiere que el sistema jamás logró transferir la conciencia real, sino que únicamente generaba copias digitales
perfectas a partir del escaneo neuronal. En esta versión, los familiares y amigos del equipo, incluidas las esposas de Kinger, se ofrecen como voluntarios para las primeras pruebas debido a la falta de presupuesto para testers profesionales. Al utilizar el casco, sus patrones mentales son replicados digitalmente dentro del circo, pero sus cuerpos físicos permanecen intactos. Desde el exterior parece que nada extraordinario ha sucedido, pero en el interior del sistema existen ahora entidades conscientes que creen ser personas reales. Esto porque el último que recordaron fue haberse puesto el casco, y ahora están dentro del circo. Mientras intentan solucionar el error, ocurre una tragedia adicional. La esposa de Kinger sufre un accidente grave, y debido a la inestabilidad económica del estudio, no recibe la atención médica necesaria a tiempo. Su muerte fractura emocional a Kinger, quien en un acto desesperado decide escanear su propio cerebro y crear una copia digital de sí mismo para coexistir con la réplica de su esposa dentro del sistema. No es una solución real, pero para él representa una forma de permanencia. Deja el edificio con suministro eléctrico constante y financiándolo personalmente, porque mientras el sistema tenga energía, estas copias seguirán existiendo. Con el tiempo, el estudio queda abandonado y el software olvidado, pero el sistema continúa activo. Personas curiosas que exploran el edificio encuentran el casco y lo prueban sin comprender su funcionamiento, generando más copias digitales que despiertan dentro del circo sin entender su origen. Y hasta aquí va la primera posibilidad. La segunda posibilidad es considerablemente más oscura y en muchos aspectos más coherente con el tono existencial de la serie. En esta interpretación, el sistema sí logró transferir la conciencia real, pero falló en el proceso inverso. Las pruebas con familiares y amigos resultan exitosas en cuanto a inmersión total. Las mentes ingresan al entorno digital y quien comienza a generar experiencias dinámicas. Sin embargo, cuando intentan revertir la transferencia, descubren que no existe protocolo de salida funcional. Las conciencias quedan atrapadas. El escándalo potencial obliga a los inversionistas a abandonar el proyecto inmediatamente para evitar implicaciones legales y éticas. El equipo restante intenta encontrar una solución, pero el tiempo y el dinero se agotan. La tensión psicológica destruye la cohesión del grupo. En un momento de desesperación y culpa, un amigo de Kinger lo responsabiliza directamente por haber priorizado la ambición tecnológica sobre la seguridad humana, y en un acto impulsivo lo obliga a colocarse el casco, enviándolo al interior del sistema junto con los demás. Desde entonces, el edificio permanece activo únicamente porque alguien dejó programado el mantenimiento eléctrico automático. Cada nuevo visitante que interactúa con el dispositivo sufre el mismo destino. Su cuerpo entra en un estado vegetativo mientras la conciencia despierta en el circo. Ambas teorías explican la naturaleza aparentemente inestable de Kane, cuyo comportamiento puede interpretarse como el resultado de una IA diseñada para entretener indefinidamente sin comprender todo el sufrimiento humano, así como el estado mental fragmentado de Kinger, que podría ser consecuencia de años atrapado en un entorno digital sin referencia temporal clara. Si analizamos la serie desde esta perspectiva, el circo deja de ser un escenario surrealista y se convierte en un residuo de un experimento tecnológico abandonado, sostenido únicamente por electricidad y por una inteligencia artificial, cuyo propósito original era evitar el aburrimiento, no preservar la cordura. Personalmente, considero que la segunda teoría encaja mejor con la sensación de tragedia irreversible que permea la narrativa, pero la primera introduce un dilema filosófico igualmente inquietante. Si una copia digital posee todos tus recuerdos, emociones, conciencia subjetiva, es realmente solo una copia. Sea cual sea la respuesta, el espectáculo del circo no sería entonces un simple show, sino la consecuencia de una ambición desmedida por alcanzar la inmersión perfecta. Una ambición que confundió el entretenimiento con trascendencia y terminó creando un purgatorio digital del que nadie puede salir. Y bueno, esta teoría para mí es la que tiene más posibilidades de ser cierta. ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Esta teoría no es 100% mía, es de las ideas generales en el fandom sobre lo que pasó y en qué contexto se desarrolló la serie. Aunque yo también puse de mi parte al escribirla, espero que te haya gustado. Quiero agradecer a Joseph Méndez, Naomi, Max Power, Phantom, Mariana Beye, Sandoff, Kisomia, Ian1934 por suscribirse y apoyarme y motivarme a subir más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.